¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el tema del supuesto desabasto de medicamentos, los partidos de oposición, sobre todo los del Partido Acción Nacional, han demostrado ser lo peor de la política y además inhumanos. Mire que poner intereses económicos de miles de millones de pesos por encima de la salud y la vida misma de las personas, entre ellas niñas y niños, sí que son inhumanos, muy inhumanos, no exagero. Y usted habrá de juzgar si tengo o no razón para decir y sostener esa aseveración si ve este video hasta el final. Es fecha que los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación no quitan el dedo del renglón y siguen acusando, obviamente sin pruebas, que no se garantiza el abasto de medicamentos a lo largo y ancho del país. Eso es, a pesar de que desde el pasado mes de enero se ha informado y se reitera que el abasto de medicamentos está garantizado en más de un 97%. Pero, como todo lo que dicen los panistas, todo, al referirse al desabasto de medicamentos, es mentira. Vil mentira. Hay toda una información amplia, detallada, sobre lo que ha sido el cártel farmacéutico, integrado por políticos, inversionistas privados, médicos, directores de hospitales, medios de comunicación y periodistas. Una información que apenas conocen los mexicanos. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque los medios de comunicación y los periodistas convencionales no la difunden debido a que también están vinculados al cártel farmacéutico, es decir, porque les pagan para que callen, como en este caso. Le voy a compartir esa información, pero le suplico me tenga mucha paciencia porque es abundante. Tan pronto como llegó la presidencia de la República en 2018, Andrés Manuel López Obrador invirtió 100,000 millones de pesos precisamente para garantizar el abasto de medicamentos que empezaba a escasear incluso antes de 2018. Esos 100,000 millones de pesos se canalizaron solo a 4 empresas que no eran laboratorios, eran distribuidoras, confabuladas con los gobiernos anteriores, particularmente con el de Enrique Peña Nieto. Esas distribuidoras compraban los medicamentos a los laboratorios y se los vendían al gobierno hasta 20 o 100 veces más caro. En lugar de resolver el abasto de medicamentos, o quiero decir el desabasto, hasta con gusto. Aquellos gobiernos pagaban cualquier sobreprecio para enriquecer a los dueños de distribuidoras. Peña Nieto había dejado contratos firmados para asegurar que esas distribuidoras abastecieran el 100% de los medicamentos. Sin embargo, a pesar de ello y de la inversión de 100,000 millones de pesos que hizo López Obrador, los medicamentos seguían escaseando. En 2019, una escasez provocada por los distribuidores. Pero, ¿por qué fue que las distribuidoras provocaron ese desabasto? Bueno, pues fue en razón de que el gobierno de López Obrador rompió el sistema de distribución de los medicamentos que se había utilizado años atrás y en represalia las distribuidoras dejaron de surtir. La situación empeoró
porque ante el rompimiento del sistema de distribución, empezaron a parar todo suministro de medicamentos. Un ejemplo de ello es Laboratorios PISA, cuyos representantes se jactaron de ser el monopolio de los medicamentos oncológicos, porque abastecían el 90% de los requerimientos. Entre tanto, médicos y directores de hospitales, como el Hospital Pediátrico de México, se empecinaron en comprar solo los medicamentos que abastecía Laboratorios PISA, con lo que provocaron que otros laboratorios quebraran, desaparecieron. La dirección de dicho hospital aseguraba que no tenían medicamentos, pero sí los tenían. Ante esa situación, López Obrador ordenó comprar los medicamentos en Francia, aunque las leyes habían reformado los gobiernos anteriores, impedían que el gobierno comprara medicamentos en el extranjero. ¿Qué pasó entonces? En el gobierno se les ingeniaron para adquirir los medicamentos, no mediante un proceso o procedimiento normal, sino a través de recetas médicas, como cuando usted ocupa el medicamento y acude a la farmacia. Y así abastecieron a las 32 entidades del país. Cuando los dueños de las distribuidoras se dieron cuenta de esa operación, no pudieron expresar más que "ya nos chingaron". Sin embargo, persistieron. Para parar la distribución, porque los medicamentos fueron concentrados en un inmueble para luego ser llevados a cada entidad. Pero hasta el lugar llegaron 6 camionetas con más de 10 hombres cada una, todos vestidos de negro, que reclamaban los paquetes asegurando que eran droga. Se hicieron pasar por personal de la Guardia Nacional. Un equipo de la Guardia Nacional verdadero evitó que se llevaran los medicamentos, aunque aquellos sujetos lograron huir. Algunos de los vehículos que empezaron a llevar los medicamentos a los estados más cercanos fueron asaltados para evitar que los medicamentos llegaran a su destino. También hubo diversos hospitales en los que no aceptaban los medicamentos, dizque porque ya los tenían, pero llevaban meses sin entregarlos a los pacientes. Siendo Laboratorios PISA el que tenían el 100% de los medicamentos oncológicos, los escondió por muchos meses, confabulados con los directores de casi todos los hospitales públicos. Pero el gobierno convocó a una reunión a todos ellos porque no hacían ninguna solicitud de compra de esos medicamentos que sirve para muchos tratamientos. No. Pero el gobierno convocó a una reunión a todos ellos porque no hacían ninguna solicitud de compra de esos medicamentos. Razón por la que sí se les dijo: ustedes son los asesinos de las personas que han muerto por la falta de medicamentos. Entonces se ofendieron, pero nunca habían respondido a las necesidades de los pacientes. En esa misma reunión se descubrió que Laboratorios PISA tenía en sus almacenes 20,000 viales, que son pequeños frascos de un medicamento oncológico que sirve para muchos tratamientos, porque para las quimioterapias solo se utilizan unas cuantas gotas.
Esos 20,000 viales representaban todo el consumo del país durante un año. Al final de cuentas, esos 20,000 viales fueron recuperados y empleados de inmediato. Esa información fue aportada por Raquel Buenrostro, entonces secretaria de Economía hace un año, justo cuando los panistas, priistas y los de Movimiento Ciudadano se colgaban del tema. Y se sigue colgando para sacar raca política y golpear al gobierno de López Obrador en su momento y actualmente al de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El caso produjo diversas denuncias penales y varias investigaciones que están en curso contra empresas y personas vinculadas al cártel farmacéutico. La Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado diversas empresas y presentado denuncias penales contra otras por diversas irregularidades. Otras 16 empresas farmacéuticas están bajo investigación por presuntos sobreprecios e irregularidades en la compra consolidada de medicamentos. Las investigaciones se ampliaron a 45 empresas y 11 gobiernos estatales en un momento dado. Actualmente se están llevando a cabo mega operativos para desarticular una red de corrupción dedicada a la venta ilegal de medicamentos oncológicos robados de hospitales públicos, implicando a farmacias privadas y personal médico. Actualmente el gobierno federal también aún evalúa la presentación de denuncias penales contra empresas farmacéuticas que incumplen intencionalmente con la entrega de medicamentos, especialmente si se demuestra mala fe o el ocultamiento de insumos médicos. Y un dato muy interesante es que desde 2016, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica presentó denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República contra personas responsables por incrementar artificialmente los precios de productos farmacéuticos, causando daños millonarios a las instituciones de salud pública. Yo soy José Luis Millán y espero haberle servido y haber sido útil para conocer usted el por qué hubo desabasto de medicamentos en México. Si le agradó esta información, comparte el video con sus amigos y familiares, regáleme un like y suscríbase a los canales Lo Peor de la Política y @La Ciudadana Inconforme 2. Muchas gracias por su atención.